Compartir mientras tanto? Claro que sí. Vale, voy a compartir entonces. Los saludo a todos cordialmente. Muy buenas tardes a todos y a todas. Continúa, Rodrigo, mientras yo comparto. Gracias, profesor. Sean todos y todas muy bienvenidos y bienvenidas al seminario del tamizaje en evaluación neuropsicológica, utilidad, alcances y limitaciones. En ADIPA nos complace crear estas instancias tan enriquecedoras de aprendizaje. A continuación, y para dar inicio al seminario, quisiera presentar al expositor del día de hoy. El docente que impartirá la presente sesión es Miguel Ángel Ramos Henderson. Él es neuropsicólogo clínico de la Universidad Pablo Olavide de España, es psicólogo, doctorando en psicología de la Universidad Católica del Norte, tiene un máster en neuropsicología clínica, Mm. magíster en gerontología clínica, postítulo en neuropsicología y demencias. Cuenta con un diplomado en neuropsicología y neuropsiquiatría del adulto de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Cuenta con estadía en perfeccionamientos en evaluación y rehabilitación neuropsicológica de la Universidad Diego Portales de Chile, miembro del claustro académico del Magíster en Gerontología Clínica Interdisciplinar, docente de pre y postgrado en psicología, neuropsicología y gerontología en la Universidad Santo Tomás y Universidad Mayor. Les damos el paso a Miguel Ángel, ¿verdad?, para que inicie con su presentación. Adelante, profesor. Muchas gracias, Rodrigo, por la presentación. ¿Qué tal? Ahora sí los saludo. Muy buenas tardes a todos y a todas los presentes. Es para mí un honor poder estar en contacto otra vez con ADIPA, sus seminarios, sus cursos. Y este sería el primer seminario del año 2024. Quiero partir agradeciendo la tremenda audiencia. Bien, para este tema, que pareciera ser un tema súper sencillo, la verdad es que, como vamos a ver en la presentación, el tema del tamizaje cognitivo se ha vuelto muy popular, muy popular. Y el hecho de que algo se vuelva tan popular y tan utilizado tiene sus implicancias, ¿ya? Y sobre esas implicancias, límites, alcances, utilidades, es que hoy día quiero compartir cierta información científica disciplinar sobre este tema, ¿no? Que es el tamizaje en evaluación neuropsicológica. Bueno, una de las preguntas que vamos a responder es, ¿para qué sirve el tamizaje? ¿Qué es un tamizaje? ¿Y hasta dónde llega el tamizaje? ¿No? ¿Y por qué también hay tantos tamizajes cognitivos distintos? Bien, seguramente ustedes conocen varios tamizajes cognitivos, no sé aquí la experiencia de cada uno de ustedes, pero seguramente, probablemente la mitad o más de ustedes está aplicando en este momento o en su práctica laboral cotidiana algún tipo de prueba cognitiva breve. ¿No? Y la idea es que podamos profundizar en detalles importantes, generalmente pasados por alto, y reconocer estas limitaciones para mejorar lo que hacemos día a día con este tipo de herramientas que son de verdad muy útiles. Bueno, eh, no lo digo yo, lo dicen varios autores, existen malentendidos sobre lo que diferencia al tamizaje o screening cognitivo de una evaluación neuropsicológica clínica. ¿Ya? Y yo diría que este es uno de los puntos que a mí me motivó a preparar este seminario. En algunos casos se suele confundir la aplicación de un test cognitivo breve con una evaluación neuropsicológica y son dos cosas, si bien es cierto, muy relacionadas, completamente diferentes, ¿bien? Muy distintas. Cada una de estas tiene también distintos requerimientos. Existen distintos profesionales capacitados para una y otra herramienta. Y claro, me parece súper importante dejar esas diferencias en claro. Ahora partamos del principio, ¿no? ¿Qué es un tamizaje? Aquí el National Health Service de Inglaterra define el tamizaje como una forma de identificar personas aparentemente sanas que pueden tener mayor riesgo de padecer una enfermedad concreta. Eso es un tamizaje. Y lo cierto es que el tamizaje fuera del ámbito cognitivo se utiliza en muchísimos ámbitos de la medicina. Hay un montón de tamizajes para enfermedades cardíacas, para el VIH, para el COVID, sin ir más lejos, ¿no? Para ir monitoreando el neurodesarrollo de un niño. Hay una serie de pruebas breves que permiten precisamente esto, identificar ciertas personas que podrían tener riesgo. Y desde su definición queda desde ya muy claro cuál es su alcance, identificar. Ese es el alcance de un tamizaje.
Ahora, en el contexto de lo cognitivo, el tamizaje cognitivo es algo bastante frecuente en atención primaria y en contextos comunitarios. En algunos países de la Unión Europea, por ejemplo, se hace hasta un autotamizaje cognitivo. Hoy día, con el avance y la irrupción de la tecnología, la inteligencia artificial, incluso previo a la inteligencia artificial, yo diría que simplemente el Internet, existían los autotamizajes, es decir, aplicaciones donde las personas pueden ingresar con sus datos y hacer una autoevaluación cognitiva y esos datos van quedando registrados en una base de datos enorme del sistema sanitario del país y de esa manera se puede ir monitoreando la población. Bien. También los tamizajes cognitivos suelen ser una forma de operacionalizar la medición del estado cognitivo de una persona en el contexto de la investigación. ¿Sí? En la investigación, cuando se quiere relacionar distintas variables como enfermedades crónicas, por ejemplo, o nivel de actividad física, dieta, ¿ya? Generalmente en estudios que provienen de otras áreas distintas de la psicología, cuando se quiere incorporar la variable cognitiva suele aplicarse tamizajes cognitivos. ¿Ya? Entonces, como una herramienta de investigación, está súper bien. Como una herramienta de detección en los niveles primarios, también. Ya vamos a ver por qué es tan importante. Bueno, porque uno de los datos más importantes es el tema económico. ¿Sí? Se ha demostrado que la aplicación de estos tamizajes cognitivos breves en contexto de atención primaria puede disminuir los gastos sanitarios de un país de manera significativa. Estamos hablando de cerca de 250 libras por persona al año, en el caso del Reino Unido, donde esto se probó de manera muy objetiva. ¿Sí? El costo-beneficio es alto. Conviene aplicar tamizajes cognitivos porque el gasto sanitario disminuye y también la oportunidad de intervenir precozmente también se incrementa esa posibilidad, ¿no? Los tamizajes cognitivos surgieron o se hicieron populares en el contexto de las personas mayores, ¿no? Como una herramienta para evaluar deterioro cognitivo en la población mayor principalmente. Lo cierto es que los tamizajes cognitivos los podemos aplicar en cualquier población, infantil, adolescente, adulta o adulta mayor. Patologías psiquiátricas, de hecho, el Mini-Mental, por ejemplo, el muy famoso Mini-Mental, que hasta la fecha sigue siendo el test cognitivo breve más utilizado en el mundo, no es el mejor, por cierto, pero sí es el más utilizado. El Minimental nació en un contexto de patologías psiquiátricas. Nació como una herramienta breve para evaluar el estado cognitivo de pacientes psiquiátricos y desde ahí migró al ámbito de las demencias, ¿no? Y se hizo muy popular en ese contexto, ¿ya? También si lo pensamos desde el punto de vista de la utilidad disciplinar, ustedes no sé si conocen el concepto de evaluación neuropsicológica fija versus evaluación neuropsicológica flexible o semiflexible, ¿ya? A eso tenemos esos tres enfoques, ¿no? Hay personas que siempre aplican un protocolo, una batería de test cognitivos cuando quieren hacer una evaluación neuropsicológica y aplican los mismos tests independiente del el tipo de pacientes que tengan o el tipo de neuropatología reportada en los antecedentes, ¿no? Es un enfoque fijo, aplica siempre los mismos tests eh, independiente de la condición del paciente y sus características. Y ahí está el concepto de baterías neuropsicológicas. Ahí está la famosa Halsted-Rayton o, por ejemplo, el Luria. Y el Luria en Nebraska, cómo se psicometrizó, digamos, los procedimientos de Luria, pasaron a Norteamérica y se volvió una batería, se le pusieron puntaje y se transformó en un test tipo VICE, pero para evaluar funciones cognitivas, ¿no? Y es un procedimiento estándar, ¿no? Independiente del paciente, se aplica igual. Pero también tenemos los enfoques semiflexibles y flexibles. Los enfoques semiflexibles y flexibles de evaluación neuropsicológica necesitan un mayor conocimiento del evaluador, ¿cierto? Un nivel mayor de expertise. Y también los tamizajes en ese contexto son bastante útiles porque una evaluación breve, bien realizada, nos permite luego obtener información para la evaluación neuropsicológica comprensiva, más extensa, poder elegir los procedimientos de evaluación. Y eso es importante, que la evaluación cognitiva, inclusive los tamizajes, como la evaluación neuropsicológica más extensa y comprensiva, en todos los casos son procesos de decisión activa del evaluador. Bien, el evaluador es quien elige qué test va a aplicar. ¿Ya? Entonces ahí tenemos los enfoques semiflexibles y flexibles. Los enfoques semiflexibles es una batería estándar y breve
para luego profundizar un punto que en el tamizaje salió alterado. Y el enfoque flexible es prácticamente sin tamizaje. Se eligen procedimientos según la entrevista clínica, los antecedentes, la semiología, la queja cognitiva y lo que reporta la familia, la etiopatogenia. Todos esos antecedentes le permiten al neuropsicólogo elegir los procedimientos adecuados para ir a buscar un determinado síndrome neuropsicológico. Es el enfoque flexible. Eso, por supuesto, a mayor flexibilidad en la evaluación neuropsicológica, pues más expertise del evaluador se necesita. Lo que los neuropsicólogos hoy día más ocupamos son los enfoques semiflexibles. Aplicamos tamizaje para hacernos una impresión inicial del paciente y luego profundizamos según lo que observamos en esa primera evaluación breve. Por supuesto que eso no excluye la toma de antecedentes, la entrevista clínica, las fuentes colaterales, es decir, la familia. Todo eso contribuye a que nosotros podamos elegir de mejor forma qué y cómo procesos cognitivos vamos a evaluar de qué forma, ¿no? La aplicación de tamizaje rutinariamente, aquí me vuelvo a los test cognitivos breves, incrementa la tasa de detección y eso es buenísimo, ¿ya? Sobre todo en el contexto de las demencias, ¿no? Y como ya les dije, disminuye los costos sanitarios, porque se puede intervenir precozmente y se puede evitar cosas como una demencia que progresa sin que nadie la pesquise, y todos sabemos que, por ejemplo, la demencia es muy costosa, ¿no? Para la familia, para el paciente y para el sistema sanitario en general. Por lo tanto, los tamizajes permiten detectar precozmente esas manifestaciones. Y eso es tremenda utilidad. Bueno, tamizajes cognitivos hay muchísimos, muchísimos. Cada año deben salir unos 10 tamizajes nuevos. Sin ir más lejos, yo acabo de diseñar un tamizaje cognitivo nuevo que estoy validándolo y que es para personas que tienen bajo nivel educativo, ¿ya? Y a ese sí que es un gran punto porque estoy hablando de características sociodemográficas que las personas tienen y que pueden afectar la utilidad diagnóstica de estos test cognitivos. Efectivamente, hay circunstancias en que ese test cognitivo breve regalón que utilizamos siempre no nos sirve para nada. ¿Bien? Y en otras circunstancias, ese test que habitualmente usamos suele ser bastante útil. ¿Bien? Entonces, hay tanto tamizaje disponible porque es complejo evaluar procesos cognitivos considerando temas como la cultura, el nivel educativo, las patologías, ¿no? Entonces, todos esos cofactores eh, son difíciles de reducir a un tamizaje en específico. Hay tamizajes que profundizan bien o muy bien una determinada patología o que son muy útiles para personas con un buen nivel educativo, pero en personas con cuarto básico, por ejemplo, el nivel de falso positivo se incrementa considerablemente. Bien. También, también hay una serie de otras circunstancias que ya iremos revisando que es importante considerar para la elección de ese tamizaje. ¿Bien? Hay tamizajes que solamente, si bien son muy breves, estamos hablando de que hay tamizajes muy breves como el MIS, el Memory Impairment Screen, o el Phototest, ¿cierto? Que toman 3 minutos de aplicación, pero se están enfocando solo en un determinado dominio específico, memoria, por ejemplo, y están excluyendo otros dominios cognitivos. Por lo tanto, eso también es importante. Hay que abordar la mayor cantidad de dominios cognitivos posible de forma breve, ¿no? Esa es la recomendación general. Algunos usos, bueno, identificar precozmente individuos que tengan algún riesgo potencial de presentar alguna alteración cognitiva, identificar la necesidad de una evaluación adicional, eso es lo que hablaba yo recién de la evaluación semiflexible. Llega un paciente con antecedentes, lo evalúo, aplico un tamizaje y el tamizaje me orienta, ¿no? Me orienta hacia dónde yo puedo profundizar la evaluación, o debería profundizar la evaluación. También se utiliza bastante, los test cognitivos breves o tamizajes cognitivos se utilizan bastante para monitorear cambios sintomáticos. Hay tamizajes para el estado anímico, por ejemplo, hay tamizajes cognitivos, ¿verdad? Lo que estamos hablando. Y de esa manera se puede ir monitoreando el efecto de un medicamento, la evolución de un paciente tras un accidente, por ejemplo, vascular o un traumatismo, ¿cierto? Está hospitalizado, recupera la conciencia, pasa el periodo de amnesia postraumática y se empieza entonces a tamizar al paciente y uno puede monitorear cómo va la progresión de ese paciente. Ahí entra en juego otro elemento importante que es el efecto aprendizaje, ¿no? Tanto repetir un test de tamizaje, las personas se lo aprenden. No sé, aquí si ustedes aplican el EMPAM y el Minimental abreviado, seguramente a alguien le va a hacer sentido esto, que esas 3 palabras del Minimental abreviado
del examen de medicina preventiva para el adulto mayor, que se aplica a los SFAM, esas tres palabras que salen ahí, que debe memorizar la persona, pues ya se las sabe al año siguiente, entonces el efecto aprendizaje va afectando, ¿qué cosa? La utilidad diagnóstica del test de tamizaje, ¿no? Entonces el efecto aprendizaje es uno de los aspectos a considerar eh, en los tests, ¿no? Es súper difícil controlarlo. Para eso hay algunas versiones alternativas, ¿no? Que ya les voy a mostrar aquí algunas alternativas. Bueno, otra cosa importante es orientar una evaluación más profunda, facilitar la elección de procedimientos de evaluación, ¿cierto? De lo que ya le mencioné antes. Y también, ojo, que los tamizajes, como son pruebas breves y fáciles de aplicar y corregir, puede ser aplicado por cualquier profesional no psicólogo con lápiz y papel, con dispositivos electrónicos como tablet o inclusive autoadministrados. Existen test de tamizajes autoadministrados. ¿Bien? Hay uno famoso en Chile que es el Test Your Memory, ¿ya? El TOM, Test Your Memory. Y es un conjunto de hojas donde la persona va leyendo y va respondiendo y se autoevalúa, ¿no? Ese es uno que tiene validación chilena, ¿no? Está bien, pero si bien eso puede contribuir con, por ejemplo, aplicarlo masivamente, también va afectando otros procesos que en evaluación cognitiva son sumamente importantes. Estado de ánimo, enfoque de proceso, tipo de error, semiología, compensación, etcétera. Entonces, fíjense que la utilización de tamizaje se hizo tan, pero tan masiva que la Academia Americana de Neuropsicología se pronunció al respecto. Le pareció un problema que se popularizara tanto, ¿no? Y que sobre todo profesionales no psicólogos comenzaran a aplicar test cognitivo a diestra y siniestra, ¿no? Pero lo que preocupó más es un tema de confundir el tamizaje cognitivo con una evaluación neuropsicológica, porque eso comenzó a pasar. Hay veces que llegan informes de evaluación neuropsicológica y lo que ahí está es simplemente, no sé, un MoCA, un Mini-Mental o una Dense-Brook Cognitive Assessment y nada más. Entonces, eso es un tamizaje, no es una evaluación más profunda. Entonces, ahí empezaron a saltar las alarmas, ¿no? Entonces, una explicación para eso fue que, como eran tan accesibles para los pacientes y el personal sanitario no psicólogo, así como la automatización, las plantillas Excel, los software, los puntajes de corte y la reducción del tiempo y costo de administración, se incrementó masivamente el uso de test y se volvió bastante atractivo. Es súper entretenido evaluar funciones cognitivas. Ya, a muchos les gusta eso. Está muy bien, pero hay que reconocer los límites y la utilidad y también conocer los posibles escenarios donde se puede cometer error en este contexto. Y eso es lo que quiero profundizar. Los famosos puntajes de corte. Bueno, aquí hay un esquema eh, que ubica bastante bien dónde va el tamizaje cognitivo. El tamizaje cognitivo va después de una entrevista, ¿no? Hay una entrevista, una anamnesis, una captura de datos, uno se va haciendo una hipótesis diagnóstica y frente a esa hipótesis diagnóstica, vamos, elegimos un tamizaje cognitivo. Tengo aquí, por ejemplo, un Adensbrook que toma 30 minutos, tengo un Frontal Assessment Battery, tengo un Mini Mental, tengo un MoCA, tengo un test de los 5 minutos, tengo un fototest, tengo un RUDAS, tengo un MoCA Basic, tengo un sinfín de alternativas de tamizaje. Tengo que elegir cuál es el más apropiado para mi paciente. Entonces, eso va a depender de, por ejemplo, el nivel educativo del paciente, sus limitaciones sensoriales. Hay pacientes que no ven nada, hay pacientes que tienen una hipoacusia muy severa, hay pacientes que están afásicos por un accidente vascular, por ejemplo. Hay pacientes que tienen compromiso con conciencia porque vienen despertando de un delirium y quizás no sea pertinente evaluar todavía, de hecho no lo es, ¿no? Entonces, bueno, considerando todas esas características, yo debo tomar una decisión. ¿Qué test de tamizaje es más apropiado? Por lo tanto, a pesar de su sencillez, de su fácil aplicación y corrección, no quedan exentos de un buen proceso de decisión. ¿Cuál es la mejor herramienta para este paciente? Lo otro es considerar el perfil clínico. Este paciente está más bien enlentecido, su queja cognitiva apunta a problemas disejecutivos, las fallas de memoria que él describe son más bien disejecutivas. El paciente dice que
va a comprar y se le olvida lo que tiene que comprar, pero al ratito se acuerda de lo que tiene que comprar y además es capaz de contarme las cosas que le pasan y de las cosas que olvida. Por lo tanto, el problema amnésicamente primario no es más bien disejecutivo, ¿no? Su memoria de trabajo pareciera ser el problema. Entonces, a partir de la queja, uno va, digamos, haciendo hipótesis de dónde está el problema y elige un tamizaje. Por lo tanto, en ese perfil de alteraciones que describe el paciente, no puede faltar un tamizaje que tenga valoración de función ejecutiva. Por lo tanto, aplicar un mini mental quizás no sea lo más apropiado. Aplicar un MIS quizás no sea lo más apropiado porque es un test que solo evalúa memoria y el mini mental no tiene prácticamente tareas en su estructura que carguen la función ejecutiva. Entonces habría que agregarle quizás un INECO o un Frontal Assessment Battery para justamente ser congruente con la queja del paciente. ¿Bien? Y una vez que se hace el tamizaje, lo que uno está buscando es si hay o no alteraciones. Alteraciones objetivas, es decir, puntajes bajos en alguna determinada tarea o en la totalidad del test, pero también estamos buscando errores, semiología, bien, porque esos errores nos van diciendo dónde está realmente el problema. Y cómo esto también se relaciona con su vida real, que eso es lo más importante de una evaluación neuropsicológica, explicarle al paciente por qué le pasa eso que le pasa en la vida real, ¿no? Y cómo evitarlo. Y de ahí entonces se solicita una evaluación neuropsicológica más profunda, con esa información para guiar un proceso más profundo de evaluación en función de aquello que observamos previamente. Los avances en este nivel han sido bastante interesantes, sobre todo con la incorporación de inteligencia artificial y dispositivos electrónicos. Por ejemplo, aquí tenemos el famoso test de reloj aplicado en un tablet, en donde paralelamente a que el paciente va haciendo el test de reloj, hay eye tracking que te siguen, digamos, hacia dónde apunta tu pupila, hacia dónde estás mirando, analizan tu expresión facial para ver el tema emocional. También pueden analizar tus señales del habla, porque también hay estudios que muestran cambios en el habla en personas con daño cerebral o cambios en el tono de voz en personas con deterioro cognitivo. Hay sensores, hay acelerómetros, sensores de luz, giroscopio, hay un montón de complementos tecnológicos que van a enriquecer sin duda lo que habitualmente hacemos en la clínica, ¿ya? Sin embargo, ninguna de estas tremendas aportaciones ha podido soslayar aún las típicas y eternas limitaciones de un test de tamizaje. Vamos a ver. Bueno, la primera tiene que ver con este marco, ¿no? Sin conocimiento psicométrico ni sobre neuropsicología clínica se incrementan los errores de interpretación, ¿ya? Ya vamos a hacer algunos ejercicios para dejar eso más en claro, ¿no? Lo que estamos evaluando nosotros es el rendimiento cognitivo, ¿ya? El rendimiento cognitivo, lo que aspiramos es a evaluarlo objetivamente, es por eso que asignamos puntuación, pero esa puntuación depende de un montón de requerimientos psicométricos. La psicometría es una rama de la psicología que evalúa precisamente la capacidad que tiene un test de medir lo que dice medir, que eso es validez. Y también la capacidad que tiene un test de arrojar un resultado similar independiente de las veces que apliquemos el test, y eso es confiabilidad, ¿no? Pero también, sobre todo los tamizajes, siempre estamos buscando el famoso puntaje de corte, ¿cierto? ¿Cuánto es el puntaje de corte del Minimental, del MOCA? 21, 24, ¿cierto? De 24 para abajo, deterioro cognitivo. De 21 para abajo, demencia. Ya. Pero ese puntaje de corte es el resultado de un análisis de utilidad diagnóstica, en donde aquí emergen los conceptos de sensibilidad y especificidad. O sea, debemos obtener un equilibrio entre sensibilidad y especificidad. ¿Y qué es lo que es eso? La sensibilidad es la capacidad que tiene el test de detectar los casos correctamente entre aquellos que tienen la patología. Yo tengo aquí 10 pacientes con demencia, aplico el test y el test detecta 9 pacientes con demencia de esos 10 que tienen demencia. Quiere decir que tiene una sensibilidad del 90%, ¿ya? Y tiene un falso negativo del 10%. O sea, se equivocó en uno de 10. La especificidad es que el test sea capaz de decir que la persona está sana cuando realmente está sana. Es decir, aquí tengo 10 personas sin deterioro cognitivo, aplico el test y me dice que hay 2 personas que tienen deterioro cognitivo. Bueno, ahí el test se ha equivocado en un 20%, ¿cierto? Tiene una especificidad de 80%, pero un falso positivo de 20%. ¿Bien? ¿Ok? Entonces,
El, el margen de tolerancia para sensibilidad y especificidad es de un 80%. O sea que estamos aceptando por consenso un 20% de error, que igual es altísimo, ¿no? Altísimo. Y generalmente los estudios de validación no consideran cofactores, porque esos puntajes de corte están tremendamente afectados por cosas como la edad, la escolaridad, las enfermedades presentes, los medicamentos que toma el paciente, el estado de ánimo y situaciones propias de la evaluación. Bien. Por lo tanto, ojo con los puntajes de corte, los niveles de utilidad diagnóstica y la sensibilidad y especificidad que tienen los test cognitivos que aplicamos. Bien. A veces confiamos ciegamente en los puntajes de corte y no estamos considerando si la escolaridad del paciente es apropiada para este test. Si le aplicamos, por ejemplo, un test de reloj a un paciente de contexto rural que tiene segundo básico o que es analfabeto, seguramente el test de reloj va a salir muy alterado. ¿Bien? Pero eso no significa que la persona tenga deterioro cognitivo, significa que el test tiene efecto suelo para ese tipo de paciente. Un paciente que no puede responder al test, y el test es demasiado difícil, y aún en circunstancias normales no es capaz de responder correctamente. Por tanto, la propiedad psicométrica del test se pierde, no es útil en este contexto. Y aquí quiero resaltar algo. Muchas veces cuando buscamos un test más apropiado, buscamos los estudios y nos ponemos a buscar sus propiedades psicométricas. Y eso, mira, este test es sumamente válido, tiene buena utilidad diagnóstica. Entonces los vamos a aplicar aquí. Ya, los vamos a aplicar en la clínica de memoria que está al interior de Valdivia, ¿no? Y en realidad las propiedades psicométricas, colegas, no son de los test. Las propiedades psicométricas son de los test según determinada población. Por tanto, un test puede comportarse muy bien en un país y en un determinado tipo de personas, pero al llevarlo a otro país, quizás con personas de la misma edad, puede que no tenga las mismas propiedades psicométricas. Es decir, que la estabilidad de las propiedades psicométricas no se va con el test. Puede funcionar aquí, pero allá no funciona. ¿Qué es lo que pasa con el RUDAS, por ejemplo? Que es un test que se aplica a personas con bajo nivel educativo, que en Australia funcionó súper bien, pero que aquí en Chile no funciona igual, ¿no? Claro, si revisamos todos los estudios que se hicieron con rudas, encontramos que la población con menor nivel educativo era cerca de 5 o 6 años, no me acuerdo, pero de ahí para abajo no hay personas con rudas en la validación del rudas. Por lo tanto, claro, cuando lo traemos acá a Chile y encontramos que en el sector rural hay mucho analfabetismo y bajo nivel educativo, evidentemente el rudas no se va a comportar de la misma manera. Bien, ese tipo de cosas son importantes. Entonces, si no hay base psicométrica para conocer, percibir, reconocer las limitaciones del test y que guíe el proceso de elección del test en función de la persona que tengo enfrente, es probable que exista un error de interpretación. Y lo mismo con el conocimiento sobre neuropsicología clínica. Una persona puede tener un muy bajo puntaje en un test, pero explicar el porqué de ese bajo puntaje es otro cuento. Para eso hay modelos neuropsicológicos y conocimiento clínico que, que guía ese proceso de interpretación, ¿no? Algunos datos súper duros. Por ejemplo, lo que yo les comentaba, en algunas circunstancias el tamizaje es muy útil, pero en otras bastante innecesario o bastante poco útil. El MoCA, por ejemplo, el famoso MoCA, arrojó ausencia de alteración cognitiva en el 78% de casos de pacientes con accidente vascular. Accidente cerebrovascular, personas que tienen daño en el cerebro. En el 78% de las veces el MoCA, en su puntaje total, arrojó que no hay alteración. ¿Ya? O sea, los tamizajes pueden ser muy gruesos y poco sensibles, en algunos casos donde sí hay daño cerebral. 59% de pacientes con ausencia de alteración cognitiva en MoCA sí presentaron alteración cognitiva en la evaluación neuropsicológica comprensiva. ¿Ya? O sea que el puntaje del test no necesariamente va a reflejar lo que una evaluación neuropsicológica más profunda sí te puede encontrar. Es por eso que es importante fijarse cómo el paciente hace el test y los errores que comete, que muchas veces, no alcanza a reflejarse en el puntaje, pero sí en la ejecución. Esa ejecución en el tamizaje también es información, solo que no es una información psicométrica, es una información clínica, que puede ser
un insumo muy útil para guiar la evaluación más profunda. Con lo que le estoy diciendo es, que usted puede reportar en su informe que el paciente tiene alteraciones cognitivas a pesar de que el puntaje no lo refleje. Eso es. Si usted lo observa a partir de lo que el paciente hace en el proceso, eso también es información para afirmar que hay presencia de alteración cognitiva, la clínica, la semiología. El MoCA ha mostrado hasta un 44% falsos positivos, es decir, que el MoCA a veces dice que la persona tiene alteración cognitiva cuando en realidad no lo tiene. ¿Qué es lo que podría pasar cuando le aplicamos un MoCA tradicional a una persona que tiene poca educación, o que es analfabeta, o que tiene una disfunción ejecutiva? Ya, bueno, ahí sí habría alteración, no. Pero para muchos pacientes el MoCA es un test muy difícil. Ya, imagínense eso del 100-7 y dibujar el reloj es sumamente difícil para una persona con poca educación. ¿Ya? Entonces, claro, ahí el test te dice que tiene alteración, pero en realidad no hay alteración. Y eso es muy importante porque el efecto que esto tiene puede ser, iatrogénico, ¿sí? Porque nosotros le decimos a la persona, oiga, usted tiene deterioro cognitivo, usted tiene demencia, aquí el puntaje me lo está diciendo, ¿no? Y eso es complicado. El impacto emocional de aquello para la familia y para el paciente, el falso positivo tiene un impacto muy negativo en la calidad de vida de las personas. Pueden perder trabajos, se les puede quitar la licencia. En algunos países, como Estados Unidos, se hace una evaluación neuropsicológica para ver si la persona puede continuar manejando o no. Entonces, imagínense, si elegimos mal el test y el test resulta que es inapropiado y sale mal puntuado, podemos comprometer ese aspecto que es muy importante. Ya voy a responder preguntas y les pregunto ahora a ustedes, ¿qué podemos decir de este dibujo? ¿A alguien se le ocurre? ¿Qué podemos decir de este dibujo? Ahí en el chat los leo. Ok, Carol. Bueno, de momento no podemos decir nada, porque no sabemos quién hizo este dibujo. Bien, exactamente. Entonces, es una mujer de 73 años con 2 años de educación. ¿Le podemos aplicar test visoconstructivos tridimensionales a personas con 2 años de educación? No, porque está ultra demostrado que hay efecto suelo en estas participantes. Las personas con bajo los 5 años de educación presentan dispraxia visoconstructiva. Por lo tanto, estos dibujos son esperables en una persona con este nivel educativo. Entonces, ¿qué hay 2 errores? Puede haber aquí un error de interpretación. Yo puedo decir, el paciente tiene alteración visoconstructiva, tiene una apraxia visoconstructiva, cuando en realidad no la tiene. Y también hay un error previo, que es un error de elección. El test aplicado no es apropiado para este tipo de personas. ¿Bien? Si yo quiero evaluar visoconstrucción, porque a veces sí es muy importante hablar de visoconstrucción. Por ejemplo, un paciente que tenga lesión parietal o que tenga sintomatología parietal, o ustedes saben, hay algunas patologías neurodegenerativas que su predominio está en alteraciones visoconstructivas. Claro, es importante evaluar alteración visoconstructiva, pero no con dibujos, si es que tiene poca educación. Tengo que aplicar otro procedimiento, que puede ser el test del stick design, que son estos palitos de fósforo y tienen que reproducir modelos con los palos de fósforo. Entonces estoy evaluando visoconstrucción, pero estoy dejando fuera el sesgo educativo. Bien, entonces, nuevamente resalto esto de la elección correcta, la elección que uno hace para el paciente, el test adecuado para el paciente. La frase de Kevin Walsh, que nunca dejo de mostrar, ¿cierto? Paola Díaz, así como el Parkinson, ¿cierto? Una tarea visoconstructiva con dibujo, con grafismo. Este test, el que mostré aquí, se llama Stick Design, diseño de palitos, ¿ya? Bueno, primeramente, se ha convertido en un lugar común hablar de test neuropsicológicos. En un sentido verdaderamente real, no existe algo así como un test neuropsicológico. Solo el método de generar inferencias sobre los tests es neuropsicológico. No hay test de memoria, colegas, no hay test de lenguaje, no hay test de atención, no hay test de funciones ejecutivas. Lo que hay es que nosotros ponemos una tarea frente al paciente y el paciente necesita de distintos procesos cognitivos integrados para poder llevar a cabo la tarea. Y nuestro propósito es identificar
¿Cuál de esos procesos es el que está alterado en la ejecución de esa tarea? Bien. Gracias, Fabi, por tu reporte sobre la tarea, ¿no? Bueno, aquí les tengo otro ejemplo. Este es el fototest, que tiene un montón de publicaciones. De hecho, el autor de Fototest publicó un artículo en contra del Minimental, ¿cierto? Dice el Minimental debería retirarse, como está jubilando al Minimental, ¿no? Y bueno, el fototest consiste en mostrar 6 fotos para que el paciente diga los nombres, las tiene que memorizar, luego tú ocultas las fotos, luego le pides a la persona que diga nombres de hombre, si es mujer, luego hombres de mujer, en 30 segundos, y luego que recuerde las fotos. Ese es el fototest. Entonces estás evaluando denominación, memoria episódica, fluencia verbal, recuerdo diferido y recuerdo con apoyo con claves. Bien, en 3 minutos está bien. Pero este test, que se ve súper bueno, tiene una limitación psicométrica importante. En la tarea de nombres, cuando tú le dices, dígame todos los nombres que usted quiera, no tiene límite de puntuación. O sea, si el paciente en 30 segundos te dice 30 nombres, por ejemplo, que puede pasar, ya tiene 30 puntos. Y el puntaje de corte es 29, si mal no recuerdo, 28, 29, ¿no? El puntaje total. Entonces, imaginemos que no recuerda ninguna foto de las que le mostraste al principio, pero te dijo aquí 15 nombres y aquí te dijo 15 nombres, listo. El paciente no tiene deterioro cognitivo según la puntuación. Pero entonces ahí lo que nos tiene que llamar la atención es esto. El paciente no recordó las fotos después de una interferencia breve. Eso es una alteración cognitiva, aunque el puntaje no la refleje. ¿Ok? Entonces mi criterio allí va a ser semiológico, no va a ser psicométrico. Y claramente el hecho de que la alteración no logre ser detectada por el test es un problema del test, de su estructura psicométrica. Bien. Ejercicio 1. Todos atentos. Paciente 34 años, se le ha confirmado esclerosis múltiple. Cuenta con estudios superiores y requiere un tamizaje cognitivo. ¿Cuál de los siguientes aplicaría y por qué? ¿Le aplicaría un MoCA? ¿Le aplicaría un Minimental? ¿Un AC3? ¿Un BCAMS? ¿Un Neuropsy? ¿Un AirBands o un FAP? ¿Cuál le aplicamos a este paciente? Esta situación la enfrentamos todos los días. Entre tanta herramienta disponible, tenemos que elegir la más apropiada para ese paciente. ¿Ya? ¿Y alguien sabe la respuesta? Bueno, ¿qué le sucede a un paciente con esclerosis múltiple? Los pacientes con esclerosis múltiple, a nivel neuropsicológico, tienen un problema con la velocidad de la velocidad psicomotriz. Entonces, en tareas de coordinación ojo-mano, se ponen bastante lentos. Todas las tareas que requieran velocidad, pero que impliquen lápiz y papel, se ponen bastante lentos. Entonces, en el tamizaje no puede faltar una tarea de esas características. Una tarea que sea de lápiz y papel y que te mida el tiempo. ¿Ya? De esas 7 alternativas, la única es el BCAMS. De hecho, el BCAMS es el test de tamizaje cognitivo para personas con esclerosis múltiple. ¿Bien? Ya voy a responder preguntas al final, ¿vale? Bien, entonces el BCAMS. Bien. En este caso el BCAMS. O también pueden utilizar el Symbol Digit Modalities o el test de claves. Porque a ese test, que tiene este componente psicomotriz, ojo, mano, lápiz y tiempo en contra, en ese tipo de test andan muy lentos estos pacientes con esclerosis múltiple. Es como la firma cognitiva de ellos. Segunda pregunta. Si usted tiene un paciente con sospecha de demencia por cuerpos de Levy, ¿qué aspectos no debería excluir del tamizaje? ¿Qué es lo que más debería profundizar en dicha evaluación? A usted le llega un paciente y en la interconsulta dice, observación de demencia por cuerpos de Levy. Por favor, haga una evaluación cognitiva. ¿Qué aspecto no podría dejar fuera sabiendo ese antecedente? ¿A alguien se le ocurre? Neuropsi. Ya, no sé si memoria de trabajo, Linda. Ya, ¿cuál es función ejecutiva? Ok, vale.
Bueno, en realidad los pacientes Levy, el perfil Levy, son pacientes que tienen alteraciones córtico-subcorticales, pueden tener parkinsonismo, pero a nivel cognitivo, además de tener estas alucinaciones visuales bien precoces y la alteración del sueño, la fase del sueño REM, que se mueven durante la noche, hablan, pegan, además de eso, que son síntomas muy característicos, a nivel cognitivo tienen apraxia visoconstructiva. Entonces, no puede estar ausente una evaluación visoperceptiva, diagnosias visuales, de reproducción visográfica, ¿ya? De apraxia visoconstructiva. Tiene que haber una tarea de visoconstrucción. Puede ser el reloj, puede ser la figura compleja, puede ser el test de cubos, puede ser el stick design. Necesito evaluar visoconstrucción porque los pacientes Levy tienen alteraciones visoperceptivas y visoconstructivas. Ahí está el foco. Además de los problemas atencionales y ejecutivos, ¿ya? También los tienen, pero no son suficientemente diferenciadores porque los problemas de función ejecutiva los vamos a encontrar en vascular, por ejemplo, en depresión, ¿ya? Los problemas de atención también los vamos a encontrar en Parkinson, también los podemos encontrar en personas con depresión, pero en personas con Levy es muy característica la apraxia visoconstructiva, porque la neuropatología empieza a afectar los lóbulos occipitales al principio, ¿no? Eso explica las alucinaciones visuales. ¿Vale? Entonces, todo ese conocimiento clínico semiológico me permite a mí decidir qué herramienta es mejor. ¿Vale? Entonces, no cualquier herramienta. Un tamizaje que no incluya visoconstrucción en un paciente Levy, digamos que no tiene sentido. Entonces, para ir cerrando, los tamizajes cognitivos y test en general deben ser elegidos cuidadosamente en función de las características de los pacientes y sus antecedentes clínicos, así como las propiedades psicométricas de los test para cada caso, minimizando al máximo los falsos positivos y los falsos negativos. ¿Ya? Es decir, que el test detecte a aquellos que tienen la enfermedad y que no se le pasen a aquellos que tienen la enfermedad o alteración, y que el test no diga que hay alteración cuando en realidad no la hay, ¿no? Ese sería un falso negativo. Finalmente, Matarazzo en Bauer hace esta diferencia. Sí, voy a compartir el PPT, no se preocupen. Tranquilo, eso al final todo está ok. Testear es una cosa y evaluar es otra. ¿Sí? Esto lo define Matarazzo en Bauer el 2012 y es testear. Uso de pruebas cognitivas para obtener muestra conductual de habilidades en ciertos dominios. Ya, yo aplico un test, ¿cierto? Un dibujo, me hace el reloj, yo a eso le pongo un puntaje. Ahí tengo una muestra conductual de ciertas habilidades cognitivas y le pongo una puntuación. Testear. Pero evaluar es integración global de resultados del testeo con la historia clínica, los síntomas observados, el comportamiento, los modelos neuropsicológicos de base para interpretar la semiología del paciente, para poder explicar qué está pasándole, ¿m? Sobre las causas subyacentes de ese patrón de rendimiento. O sea, evaluar excede con creces aplicar un test cognitivo breve y sacar su puntuación. ¿Bien? O sea, hay una diferencia bien importante. Miremos este test, con esto terminamos. ¿Qué les llama la atención de este reloj? Si lo vemos desde el punto de vista, hay, por cierto, que hay al menos 10 sistemas de clasificación de test de reloj. A mí me gusta el de Cacho a la Orden, que está basado en Jensen, si mal no me acuerdo, y este que es cortito, que es el del Moca, que es un máximo de 3, ¿cierto? Círculo, números y la hora. Aquí yo le puse 2 de 3, ¿ya? 2 de 3. Entonces, ya, vale, pero ya sabemos que el puntaje no me dice mucho. Pero desde el punto de vista clínico, ¿qué podemos observar? ¿A quién se le ocurre? Desorganización, dice iPhone a todos. No sale tu nombre. Ya. Pero cierto, se ve desordenado, poco prolijo. Apraxia, me pregunta Linda. Fabiola, ok, Fabiola. Problemas del lado izquierdo, vale, pero ¿qué tipo de problema? Bien, ¿cómo lo explicamos esto al otro? ¿Cómo le explicamos esto al neuropsicólogo para que haga una evaluación más profunda? ¿Cómo le explicamos al colega, mire, esto significa, qué significa en el fondo? ¿No? Negligencia, no, porque no hay omisión.
de la información de un hemicampo. Ya la minidiligencia es una alteración atencional. Es no atender a un hemicampo, en este caso el izquierdo. Ocurre por lesiones parietales derecha en la gran mayoría de los casos. Y en ese caso de minidiligencia, la persona hubiese omitido la mitad completa del reloj, ¿ya? Aunque hay unos tipos de minidiligencia que son más reducidas por cuadrante, ¿ya? ¿Será alteración visoespacial? Bueno, vamos a ver, para poder interpretar esto se requiere de más información. Ya lo vimos en la definición de evaluar. Ahora estamos evaluando. Primero, ese es un error. Estrategia inadecuada para la obtención de la simetría, ¿cierto? La persona tiene que primero hacer el 12, el 3, el 6 y el 9 para poder distribuir de los números. Seguramente lo que esta persona hizo fue 12, 1, 2, 3, 4 y obviamente le sobró espacio. Por lo tanto, lo primero que uno piensa es que la estrategia no fue la correcta. Aquí tenemos un error de control inhibitorio muy clásico, porque a la persona se le dice haga un reloj que tenga todos los números y que las manillas indiquen las 11:10. Y todos sabemos que las 11:10, el palito chico va en el 11 y el palito grande va en el 2, 11:10. Ya, pero aquí la persona vio el 11 y se fue con la manilla al 11. Es un problema inhibitorio. Ahora, estos dos errores, ¿cuál es su naturaleza? ¿Cuál es la naturaleza de este error? De distribuir mal los números porque la estrategia fue inadecuada y responder 11 cuando vio el 11 de manera desinhibida. Son dos errores de tipo disejecutivo. Disejecutivo, claramente. No hay un problema visoespacial, como por ahí les mencionaba. ¿Sí? Entonces, bueno, pero como hipótesis es válido. Yo puedo levantar esa hipótesis en mi mente, ¿no? Sí, mira, aquí puede ser visoespacial porque está mal distribuido en el espacio, como que se carga a la derecha. Vale, yo tengo que poner a prueba esa hipótesis. Por lo tanto, tengo que aplicar otras pruebas pequeñas para ir viendo cómo está su función espacial. Si el paciente rinde bien en esas tareas espaciales, descarto que la naturaleza de este error sea espacial y lo más probable es que sea disejecutivo. Por inapropiada, un tercer error de tipo disejecutivo. De proceso, de principio a fin, el análisis de proceso, aquí hay un predominio de la desorganización. Haga un círculo que tenga todos los números y que las manillas indiquen las 11:10. Ok, los números desordenados, la señora o el caballero parte por el 12, va por el 1, 2, 3 y por acá ya era evidente que los números iban a quedar desproporcionadamente distribuidos. Las manillas son del mismo tamaño y están mal puestas. O sea, aquí es un desorden, una desorganización. ¿Cómo se llamaba antiguamente el síndrome disejecutivo? Síndrome de desorganización conductual. Bueno, hoy día se llama síndrome disejecutivo. Así que estos tres errores apuntan a que es de naturaleza disejecutiva. Ok, luego agregamos un antecedente. No tiene miniligencia, no hay apraxia visoconstructiva, sin alteraciones conceptuales, no le faltan números ni espaciales. ¿Ya? Tiene 67 años y tiene educación universitaria. Wow, una persona con estudios universitarios no debería dibujar el reloj de esta forma, ¿cierto? Tiene educación de sobra para hacer un muy buen reloj. ¿Ya? Por supuesto que hay que revisar si tiene habilidades premórbidas, pero aunque no tuviera habilidades para el dibujo, aquí hay demasiados errores que no son congruentes con su nivel educativo. ¿Qué pasó con la memoria episódica? Tiene un perfil RISU. ¿Qué es el perfil RISU? Retrieval Impairment, Storage Unimpairment, es decir, recuperación normal, almacenamiento, perdón, al revés, recuperación alterada, almacenamiento conservado. Así que a la persona le cuesta recordar por sí sola, pero responde bien a las claves. O sea, la persona sí guardó la información, solo que no puede traerla. ¿En qué circunstancias pasa eso? En los disejecutivos. Ahí pasa. ¿Se acuerda las palabras que le dije hace un rato? ¿Se acuerda las láminas que le mostré hace un rato? Ah, sí, a ver, empiezan ahí, ¿no? Con mucho esfuerzo. Recuerdan una, dos, tres, pero le faltan 10. Y tú empiezas a ver las claves o el apoyo o reconocimiento y se acuerdan de todo. Ah, la persona sí guardó, pero no puede traer por sí sola. Es un problema disejecutivo primario de evocación que se está expresando en la memoria episódica. Pero si tuviera problemas de memoria episódica que fueran primarios, ¿qué pasaría? Que la persona no responda a las claves. Aunque yo le dé pistas, reconocimiento y todo eso, no recordaría.
porque si su problema es primariamente amnésico, se le va la información o gran parte de ella. Por lo tanto, el problema no es primariamente en la memoria, sino en la fase de recuperación. Tiene aquí 3 errores disejecutivos. ¿Qué sugiere eso? ¿Cuál es su queja? Se olvida a qué iba, no termina lo que empieza. El síntoma también es disejecutivo, no es un síntoma amnésico. Deja las cosas sin terminar. Es decir, que en la queja también se ve que en su vida real es desorganizada. Y lo podemos ver claramente en el test de reloj, desorden. No, memoria episódica, se me olvidan las cosas, las repito varias veces. Y eso de no termina lo que inicia no corresponde a memoria episódica, sino más bien desejecutivo. Aunque ambas cosas pueden estar en conjunto perfectamente. La persona puede tener alteraciones amnésicas y también desejecutivas. Eso también puede pasar. No tiene deterioro cognitivo, o sea, no tiene deterioro en sus actividades de la vida diaria. Se desenvuelve solo, sola. Ya tenemos más información. Tiene hipertensión, diabetes. ¿Cuál es la hipótesis diagnóstica? ¿En dónde es frecuente ver este tipo de problemas disejecutivos, con dificultades para recordar por sí solo, pero que se corrigen con el apoyo? ¿Dónde se ve eso? ¿Cuál es este perfil? Es típico de el deterioro cognitivo vascular. ¿Ya? Exactamente, es típico del deterioro cognitivo vascular. Entonces ya tengo una hipótesis, ¿no? El perfil de errores del paciente es sugerente de una causa, esto de una etiología vascular. Y esto es un simple test de reloj, pero que enriquecido con el análisis de las otras tareas cognitivas breves y los antecedentes, me permite hacer una hipótesis diagnóstica. Cabe señalar hasta este punto que el tamizaje cognitivo nunca es diagnóstico. El tamizaje cognitivo, los test cognitivos breves no son equivalentes a diagnósticos, pero con el ejemplo que estamos viendo sí pueden orientar de manera importante un diagnóstico para que sea confirmado con evaluación más profunda y con resto de exámenes. ¿Bien? ¿Qué deberíamos profundizar entonces en una evaluación neuropsicológica comprensiva? Función ejecutiva. Hay que hacer más tareas de función ejecutiva para evaluarla de manera completa. Por ahí alguien preguntaba por los modelos neuropsicológicos. Bueno, podemos aplicar en el contexto de función ejecutiva el modelo STUS, el modelo de Diamond, ¿cierto? Las funciones ejecutivas básicas, que son las que describe previamente Mijake, sería memoria de trabajo, flexibilidad cognitiva o switching, y control inhibitorio. Esas son las básicas. Y sobre esas 3 básicas se sostiene la planificación y la resolución de problemas. ¿Bien? Como todo modelo es parcial, hay que agregarle otros modelos. Entonces, ¿qué es lo que falta? Falta los componentes que describes tú, que serían, por ejemplo, la energización, la capacidad de iniciar la tarea y terminarla. Hay pacientes que parten y se quedan a mitad y no siguen. Y ahí quedan, no avanzan. Vale. Y eso es un problema disejecutivo también, pero que está apuntando a una cuestión más de la línea de lo apático, de la apatía, que el lenguaje de estos sería energizar, energización. Iniciar, seguir y terminar. ¿Ya? Que es un concepto que acuña Stutz en su modelo, pero que no está presente en el modelo de Diamond, por ejemplo. Entonces, siempre hay que ir viendo varios modelos para ir explicando lo que estamos viendo. ¿Vale? ¿Con cuáles test? Bueno, una persona con educación alta seguramente tiene buena reserva. Tengo que ir viendo, ¿no? Por ejemplo, si le aplico, si me baso en modelo de Diamond, tendría que evaluar memoria de trabajo, dígitos invertidos, series invertidas. Ahora, puede que no sea suficiente. Si yo sospecho que hay un problema de memoria de trabajo y le hago los dígitos invertidos y no me falla, y le digo que me diga los meses del año al revés y no me falla, creo que le voy a hacer algo más complejo, ¿no? Podría ser hasta un Continuous Performance Test, o podría ser ¿cómo se llama esto? Un test del zoológico, porque ahí tiene que cargar mucho su memoria de trabajo para resolver la tarea. O bien que me ordene alfabéticamente palabras. Le digo una lista de 5 palabras y que las devuelva ordenadas alfabéticamente. O bien 100 menos 7 hasta llegar a 1 midiendo el tiempo. Que esas son tareas del BANFE, la batería neuropsicológica de función ejecutiva desarrollada en México. Que tiene estas tareas bastante buenas.
útiles, ¿ya? Entonces, ahí uno va eligiendo, ¿no? Bueno, si usted quiere saber más en profundidad la diferencia entre un tamizaje cognitivo como el que vimos hoy y una evaluación neuropsicológica comprensiva, los invito al seminario del 7 de marzo de la próxima semana. Y si quiere conocer un test de tamizaje que está entre un test breve y una batería breve, que es el Ravensbrück, que abarca varios dominios, los invito al curso del 12 de marzo, ¿ok? Donde revisaremos este test cognitivo breve y trataremos de sacarle el máximo provecho con herramientas clínicas de interpretación, además de la aplicación. ¿Bien? Bueno, quedo atento a sus consultas. Buenísimo, profesor. Por favor, ¿Vale? levánteme la mano. Levante la mano aquí en Zoom, quien quiera hacer alguna consulta. Yo le activo su micrófono. Excelente seminario, dice Carol. Gracias. A ver, gracias, Mario. Paola Díaz. ¿Ya? Ya, Paola. Activa el micrófono. Hola, buenas noches. Hola, hola. Quería dar, bueno, las gracias por tu ponencia porque me hace como, sería la forma, me hace ver como las evaluaciones neurocognitivas de una forma distinta. Ujú, Yo hace mucho tiempo hice una pasantía en un servicio de neuropsicología como un año, pero ahí ujú. hacíamos evaluaciones neuropsicológicas de 2 horas para todos los Ajá. pacientes. Entonces Fijo, yo me hacerlo así, como con ujú, INECO, con varias subescalas del WISE, ujú, eh, mental test, entonces, o sea, varios tests en sí. ujú. Y los hacen en un solo día porque después los pacientes no iban porque se aburrían o se Perfecto. fatigaban. Sé de lo que hablas, sí. Entonces, pero, y nosotros trabajábamos, era como con la visión de Ardila. Ya. Eh, Ujú, Pero lo que te quería consultar yo era lo siguiente, que lo pregunté como al principio, y ujú, era, por ejemplo, si tienes un paciente, no sé, que tenga problemas de memoria y, por ujú, ejemplo, no recuerde como a los familiares, ahí es como complicado aplicarle test que sean así como más de tipo psicométrico, ujú, porque no lo va a contestar porque se va a fatigar y no está como en condiciones, que uno pone como en no condiciones, pero alguna sugerencia como para hacer juicio clínico, como en qué basarse, ujú. eso me Ya. gustaría saber. Muy bien. Muchas gracias, Paola. Bueno, lo que tú describías al principio es una evaluación fija, parece, ¿no? Es como aplicar una batería, tratar de abarcar la mayor cantidad de dominios cognitivos relativamente siempre con los mismos tests y con pequeñas variaciones. Y es una práctica bien habitual. Aparte sirve mucho para investigación. Sí, es para investigación, de hecho, Ujú. todos los resultados se colocaban en ese SPSS Ajá, porque ahí manejaban los baremos para ese tipo de exacto. población. Entonces, por Ujú, eso tenían así la información. exacto. Y respecto a tu pregunta, bueno, eh, hay pacientes que son muy desafiantes, ¿no? Y hay que ver qué estaría causando esa alteración de memoria, porque no se acuerdan los familiares, uno dice, lo primero que se me viene a la mente es el sesgo de la experiencia, que es lo que uno más ve, ¿no? Y uno dice, esto es un paciente con Alzheimer avanzado. Pero no. Entonces, me faltan los antecedentes, ¿no? Es un paciente con traumatismo, es un paciente que tuvo una infección grave, tuvo una encefalitis, tuvo un accidente cerebrovascular que afectó regiones temporomesiales y que está provocando una alteración amnésica y que justamente se expresa en esto de dificultades para recordar familiares, o es eh, una amnesia breve de estas globales transitorias, por ejemplo, que se olvidan de todo, de dónde están, de quiénes son y de quiénes son los que lo rodean, pero luego se le pasan. O es un paciente con antecedentes de epilepsia, temporomesial, o sea, revisar antecedentes, ¿no? Para ver hacia dónde va ese problema amnésico. Ahora, para evaluar memoria retrógrada, porque uno siempre, si bien es cierto, hay estas memorias, ¿no? Tenemos las memorias declarativas y las no declarativas, pero siempre la que más evaluamos es la memoria episódica, luego la memoria semántica.
Y las otras memorias, bien, gracias. A veces, por ejemplo, en Parkinson, algunos evalúan memoria procedimental, ya, que está súper bien. Pero esta memoria de recordar familiares es como algo bien específico. Y también hay veces que tenemos que ir más allá de los tests. Y, por ejemplo, utilizar escalas. También se pueden utilizar escalas porque las alteraciones cognitivas, colegas, se expresan conductualmente. Conductualmente, ¿ya? En Sí, la es vida que también real. esta señora que yo te estoy hablando, ella Ujú. primero como que cocinaba bien y después dejó de cocinar bien, pero no tiene un antecedente así como que haya tenido un trauma craneoencefálico o un antecedente médico importante más que como el deterioro cognitivo que es como de los años, Ah, como 70 años. pero dejó de cocinar. O sea, empezó a perder. Sí, como que la familia empezó a apartarla como de las funciones, entonces yo creo que eso hace que la persona más se deteriore porque no hace nada. Ya. Ujú. Claramente. Entonces, en ese contexto, pareciera ir por el tema del deterioro cognitivo, o sea, una pérdida lenta y progresiva de capacidades hiperaprendidas, como el cocinar, por ejemplo, ¿no? Podría ser, pero para elegir bien el procedimiento hay que tener antecedentes, sobre todo el curso. ¿Cómo empezó esto? ¿De forma abrupta, de forma lenta y progresiva? Partió primero con problemas de memoria y a eso se le fueron sumando problemas de ejecutivo. ¿Ya? Y también hay otros tipos de procedimientos de evaluación, porque al final, bueno, ¿para qué evaluamos? Estamos evaluando para hacer un diagnóstico, pero también para planificar una rehabilitación o algún tipo de intervención, ¿no? Entonces, las evaluaciones con terapeuta ocupacional vía Zoom, por ejemplo, son buenísimas. Podemos colocar a la persona en su casa y un equipo desde sus casas conectados vía Zoom y le pedimos a la persona que haga actividades como cocinar, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, le pedimos que cocine algo que habitualmente cocina. Y desde sus casas está el terapeuta ocupacional, el neuropsicólogo, el equipo, ¿cierto? Está observando online y ahí, a partir de los errores que la persona comete, podemos ir levantando hipótesis, ¿ya? Sobre cuál es el defecto primario. Mira, la persona le echó 3 veces la sal y no se dio cuenta. Ah, interesante. Entonces, aquí tenemos perseveraciones y tenemos que su monitoreo no está funcionando bien, que también es un problema de ese ejecutivo. Aparentemente su memoria de trabajo parece que tampoco, porque no es capaz de mantener la continuidad de la tarea, lo que lleva realizado, al punto que repite lo que ya realizó. Entonces, ese tipo de tareas, de tareas conductuales son muy útiles y a veces hay que utilizarlas cuando la alteración cognitiva es muy escurridiza, es muy compleja de evaluar de una manera tradicional, ¿ya? Así que eso es lo que te puedo contar. Muy interesante el caso. Voy a leer algunas, no sé, si alguien va a más levantar la mano mientras yo leo el chat. ¿Accidente isquémico? ¿Será necesario ocultar mensaje? Sí, de todas maneras. Cualquier daño cerebral va a tener un impacto cognitivo, conductual, emocional y relacional, ¿ya? Y eventualmente neuropsiquiátrico. Los pacientes con daño cerebral pueden tener alucinaciones, agitación psicomotora, por ejemplo. Los pacientes con daño cerebral pueden tener disfunción sexual. De hecho, el 35% de los pacientes tras un daño cerebral se queda solo. Ahí viene otra variable, la soledad, ¿ya? Además, todas estas cuestiones que le pasan a nivel mental no las entiende nadie, ¿ya? Se habla aquí del daño cerebral invisible, porque todos esos cambios están ocurriendo dentro de la cabeza del paciente. Está más lento, no conecta las ideas, se confunde, y lo que la gente ve afuera es una cuestión que no pueden explicar. Muchas veces no lo atribuyen al daño cerebral. Piensan que es la persona que está actuando voluntariamente de esa forma. Y entonces empiezan los problemas. No son capaces de conectar. Yo diría que esto pasa a nivel médico también. O sea, cuando un médico te dice, ya, a ver, se despertó el paciente que tuvo el traumatismo, bueno, a la semana se va a trabajar. Estoy exagerando, pero pasa. O sea, no hay evaluación, no se entiende cómo se va a reinsertar en el mundo laboral. Camina y habla, ok, de alta. Ojo ahí, ¿ya? Hay casos muy extraños. Bueno, Phineas Gage es un caso súper emblemático, pero tenemos pacientes que también sufren cambios a nivel de la identidad, por ejemplo, a nivel del self-awareness, del darse cuenta.
Eso es difícil de evaluar. De la identidad, un paciente que era el Colo-Colo tuvo un traumatismo, daño cerebral, y luego se volvió hincha del equipo contrario, fanático. Hay un cambio de la identidad entonces tras el daño cerebral, ¿no? Y así hay casos, ¿no? Entonces, el cerebro sostiene nuestros procesos mentales que van más allá de lo cognitivo, identidad, emociones, habilidades de relacionamiento con otros. Toda esa cuestión también cae dentro de una evaluación neuropsicológica, ¿ya? Por supuesto que el tamizaje cognitivo es útil, pero su alcance no llega hasta allá. No, no. Es muy complejo que abarque esos puntos y esos puntos tienen que ser evaluados de otra forma. De otra forma. Bueno, hay muchas preguntas en el chat. Tamizaje para TDA. Fíjense que hay una escasez de tamizajes para población adulta y para población infantil. ¿Vale? Hay escasez de tamizajes. Por eso es que test como el AC3 se han empezado a ocupar en pacientes adolescentes, se han empezado a ocupar en población adulta, porque te da una orientación, te da información, un medio para ir viendo hacia dónde va la micro, hacia dónde va el perfil de alteraciones de un paciente, ¿ya? Pero por supuesto que eso requiere de normalizaciones, de estandarizaciones, ¿ya? Pero en eso hay mucho atraso, mucho retraso, ¿ya? Mucho retraso. Para un paciente con TDA, bueno, el perfil típico del TDA son estos pacientes que la memoria de trabajo tiene que estar sí o sí evaluada bien y tienen que ir más allá del dígitos invertido. Tienen que de verdad cargar la memoria de trabajo y ver esa memoria de trabajo combinada con otras funciones ejecutivas más complejas como la resolución de problemas. ¿Cómo el paciente hace para mantener la información aquí mientras resuelve un problema? ¿Ya? Ahí las tareas de Wilson, el BATS, por ejemplo, el test del mapa zoológico, suelen ser bastante útiles. eh, Hanoi. Ya, evaluar función ejecutiva, y me paso a otro tema, es súper difícil porque suelen ser tareas muy estructuradas y cuando más usamos la función ejecutiva es cuando nos enfrentamos a una tarea poco estructurada. Y test poco estructurados, que por cierto son los que tienen más validez ecológica, es decir, se parecen más a la vida real, hay pocos. ¿Ya? Entonces es difícil, tienen que reconocer esas limitaciones. A veces un test elicita varios procesos cognitivos muy interesantes, pero los puntajes no reflejan esas funciones. Por ejemplo, el Trade Making Test, no sé si lo conocen. El Trade Making Test, unir los círculos y los números, o sea, los números y las letras, 1, A, 2, B, 3, C, 4, D, etcétera, que es el test de función ejecutiva, uno de los más utilizados en personas mayores. Bueno, tiene un sinfín de limitaciones, pero una de las más importantes es que la única variable objetiva a registrar es el tiempo que la persona se demora. Solo el tiempo. A mayor tiempo, peor te fue en el test. Pero no te cuantifica los errores, ni tampoco te categoriza los errores. Entonces, toda esa información de proceso no está calificada, no se cuantifica. Y ahí uno se pierde muchísima información. Entonces, lo que se registra, lo que se puntúa, también es un tema de discusión muy importante, muy interesante, en tanto los tamizajes cognitivos como en la evaluación neuropsicológica más profunda. ¿Ya? Los pacientes con Parkinson, bueno, ahí hay que dar muy bien atención, ¿vale? Tratar de prescindir de tareas visoconstructivas con lápiz y papel, pues ya sabemos que el trazo, aunque también entrega información útil, porque por ejemplo los Levy se parecen mucho a los Parkinson, ¿vale? Entonces, está bien. Lo que uno esperaría en un reloj, por ejemplo, un paciente Parkinson, es que exista temblor en el trazo, pero uno no esperaría omisión de números, o que los números estuvieran desorganizados, o que las manillas fueran del mismo tamaño, o que tuviera mal la hora. Eso no es por Parkinson, eso es por otra cosa. Lo único esperable en una tarea visoconstructiva es el temblor, que en algunos casos puede ser muy interferente. Pero entonces ya, ok, el trazo está tembloroso, obvio, es lo esperable por el Parkinson. Pero los números están en su posición, la hora está correcta, las manillas están bien y está organizado. Entonces, el test, de ese punto de vista, tuvo un valor específico. ¿Ya? Pude confirmar que no hay alteración, es decir, la especificidad. Quizás no muy sensible, pero puede ser muy específico. Puedo descartar que tiene alteración. Y eso también es importante.
Hay test que tienen muy buena sensibilidad y muy mala especificidad. Y al revés, hay test que tienen muy buena especificidad y muy mala sensibilidad. O sea, ojo con eso. La especificidad, yo quiero confirmar que el paciente está sano. La sensibilidad, yo quiero confirmar que hay alteración. ¿Bien? Entonces, eso también es importante. O sea, yo le puedo aplicar un dibujo, por ejemplo, a una persona con cuarto básico o con tercero básico. Si me lo hace bien, excelente. Eso tiene un valor específico muy importante. Seguí, descarto alteración visoconstructiva. Si hace mal el dibujo, pucha, no sé si es porque tiene dispraxia el desarrollo y no desarrolló la praxia constructiva o porque tiene una alteración apráxica. Así que, desde el punto de vista de la sensibilidad, es pésimo. Pero de la especificidad es muy útil. ¿Bien? Entonces, eso también es importante. Ese conocimiento psicométrico. En esquizofrenia, bueno, hay que evaluar función ejecutiva, es muy importante. Bueno, pasa algo con la función ejecutiva, ¿no? Lo que pasa es que tiene esto que se llama epidemiología horizontal. Así se llama, así le pusieron. ¿Y por qué le pusieron así? Bueno, porque hay un sinnúmero de patologías neurológicas y psiquiátricas que tienen disfunción ejecutiva. Pacientes con fibromialgia, disfunción ejecutiva. Pacientes con depresión, disfunción ejecutiva. Pacientes con esquizofrenia, disfunción ejecutiva. Pacientes con bipolaridad, disfunción ejecutiva. Entonces, vaya, parece que independiente de la patología psiquiátrica, hay un compromiso casi siempre de ese ejecutivo. Entonces hay que hilar más fino. Bueno, ¿qué alteración de ese ejecutivo es la esperable? ¿Ya? Ahí estamos a ese nivel. Bien, no sé si hay más preguntas, colegas. Verbales. Aquí Belén hizo una consulta a través del chat, profesor. Sí, estoy acordándome del tamizaje parafacial. ¿Ya? No me acuerdo el nombre. Yo no trabajo mucho con pacientes, yo diría que nada, con pacientes afásicos, pero hay un tamizaje para afasias. No puedo acordar el nombre. Lo tengo ahí dando vuelta en algún sector de mi buffer episódico, ahí dando vuelta, ¿no? Pero sí hay tamizaje para afasia. ¿Ya? Ahora, una evaluación en paciente con alteración del lenguaje, no es el Oxford, es otro, uno más sencillo. Debe incluir el test de denominación de Boston, tiene el problema de que evalúa denominación, que es un aspecto del lenguaje, ¿ya? Que sería el lenguaje denominativo. Ahora, indirectamente también evaluamos comprensión porque para cualquier evaluación neurocognitiva, ya sea breve o comprensiva, necesitamos que el paciente comprenda las instrucciones. Entonces, un paciente con afasia Wernicke o un paciente, por ejemplo, con demencia semántica, difícilmente va a entender lo que le estamos preguntando. Así que una evaluación tradicional con esos pacientes que tienen compromiso importante de la comprensión, imposible. Imposible hacer una evaluación formal. ¿Ya? Ahora, una evaluación del lenguaje debe contener denominación, repetición, comprensión, fluidez, como mínimo. ¿Ya? Entonces, hay un algoritmo para evaluar afasia que solía partir con tareas de repetición, que uno parte con pares mínimos, así como repite después de mí, ba, da, pa. Entonces ahí vemos que el oído fonemático, la discriminación auditiva está malita. Luego esas palabras cortas, esos pares mínimos se van aumentando a palabras, luego a oraciones, ¿ya? Entonces ahí con eso evaluamos repetición. Si el paciente tiene repetición alterada, uno piensa que hay un problema en la región perisilviana, es decir, es posible que la fase del paciente sea una fase perisilviana. Luego hay que ver si el paciente es afluente, es probable que esa sea una fase más frontal, y si el paciente tiene problema articulatorio, evidentemente eso es más posible que sea broca, una fase broca de las clásicas, ¿no? Frenchai, así se llama, llegó, Frenchai. Voy a escribirlo aquí. El Frenchai, creo que se escribe así, es un tamizaje para lenguaje, ¿ya? Ahora, también ahí están las máximas de Gris para hablar temas de comunicación cognitiva, que eso ya es otro cuento, eso da como a horas más, ¿no? Que también va muy de la mano con el lenguaje. Y los amos y señoras del lenguaje son los fonoaudiólogos, ¿ya?
Así como yo defiendo el terreno de los neuropsicólogos, si hay alteración del lenguaje, tiene que estar el fonoaudiólogo para evaluar, para tamizar y para intervenir. ¿Ya? ¿Ok? Bueno, los accidentes vasculares suelen tener como comorbilidad depresión. Eso es frecuente observar, espero que no sea su caso. Hay que ir a los profesionales idóneos para evitar eso. Sí, para cognición social no hay un tamizaje que yo conozca al menos, pero sí hay un test que es el mini-SEA, que el mini-SEA es una versión mini del test de metida de patas, así se llama, o FACPOA, y el test de reconocimiento emocional de Baron Cohen. ¿No? Entonces, lo primero es estas situaciones sociales que se leen al paciente y el paciente tiene que identificar quién metió la pata en la situación social, quién se equivocó, ¿ya? Y la otra parte es mostrar unas caras en blanco y negro expresando emociones y el paciente debe reconocer qué emoción está expresando el paciente. Ese test se llama mini-SEA. ¿Ya? Ahí lo puse en el chat también. Seguramente, colegas, hay tamizaje para todo lo que están preguntando. Regulación emocional, ¿ya? Hay tamizajes para rumiación, ¿ya? Para empatía, para amistad, en fin, ya ahí nos metemos netamente en la psicología pura, la psicometría. Vale, Belén. La mayoría de los test que mencioné tienen validación chilena, hay algunos que no. Por ejemplo, el test del mapa zoológico no tiene validación chilena. Lo más próximo son las validaciones argentinas o las validaciones españolas, ¿ya? Que ahí tenemos una limitación psicométrica, pero no una limitación clínica, ¿ya? Hay tests que están validados en otra parte, que si bien lamentablemente no tenemos baremos para juzgar desde el punto de vista del rendimiento, sí podemos juzgarlo clínicamente. Los errores que el paciente comete, las dificultades que tiene, las quejas que presenta, cómo intenta compensar. ¿Ya? Por ejemplo, en test de reloj, que me gusta mucho, los pacientes con memoria de trabajo un poquito frágil, típico, al final te dicen, ¿qué hora me dijo? Y el problema está en la memoria de trabajo, ¿no? Pero otros pacientes que tienen compensaciones espontáneas, lo que hacen es anotar las 11:10 en la parte superior de la hoja y luego ejecutar el reloj. ¿Ya? Entonces ahí podemos ver dos ejemplos cualitativos de que hay problemas en la memoria de trabajo, en un caso no compensado y en el segundo sí compensado. El Adelsbrück está validado en Chile, tiene varias validaciones de distinto tipo, de utilidad diagnóstica, le falta la de normalización, pero tiene otro análisis bien interesante con teoría de respuesta al ítem, y también tiene versiones breves. Eso es lo que vamos a revisar en el curso de Adelsbrück Cognitive Assessment 3 este mes. Bien, bueno, colegas, seguramente ustedes conocen algunos mensajes que yo no conozco, porque son demasiados. Ya son demasiados. Y eso va a depender mucho de dónde trabaja cada uno de ustedes y con qué tipo de pacientes trabaja. ¿Ya? Así que bueno, yo quería hablar además de una cosa general, así como de los límites de la evaluación con test cognitivos breves, hasta dónde llega, cuál es su utilidad y cómo diferenciarlo de una evaluación neuropsicológica, de una evaluación neuropsicológica. Bien, eso por mi parte. Rodrigo, Genial, profesor. Muchas gracias. Gracias por darse el tiempo, ¿verdad?, de responder a las encantado. consultas. Vamos a despedir la grabación para nuestros amigos de YouTube que nos van a revisitar, ¿verdad? Los dejamos invitadísimos a revisitar el resto de contenido que tenemos disponible para ustedes. Gracias.